Como les decía, vamos a ver principalmente estas moléculas, los lípidos en esta clase, moléculas hidrocarbonadas que veíamos que comparten algunas características entre ellos y por lo tanto, a diferencia de otras moléculas hidrocarbonadas como los glúcidos, como las proteínas, comparten principalmente la característica de que son hidrofóbicos, ya en su mayoría, o anfipáticos en ciertas ocasiones cuando están combinados con otro tipo de átomos, sobre todo de fósforo. Pero en general mantienen este núcleo, ¿no es cierto?, hidrocarbonado de carbono e hidrógeno, pero de cierta configuración que impide que tenga esa solvencia, que sea solvente en el agua. Los podemos dividir principalmente en 5 grupos, como les decía anteriormente. Ya los podemos dividir en los derivados del esterol, donde vamos a tener colesterol principalmente y sus derivados, hormonas esteroidales, ácidos biliares y la vitamina D. ¿Ya? Algunos importantes, por ejemplo, en el metabolismo hepático, otros en el metabolismo de las hormonas sexuales también. Los ácidos grasos, ya que a diferencia del colesterol no tienen el clásico núcleo ciclado, ya derivado del ciclo pentano-pedrilo-fenaltreno, que es este clásico anillo o esta clásica estructura de 4 anillos tan característica del colesterol, que se la voy a mostrar enseguida. Los ácidos grasos son elementos lineales, ¿ya? Que por eso se van a dividir de acuerdo a la longitud de su cadena. Los vamos a dividir en ácidos grasos de cadena corta, mediana o larga, y que tienen varios roles metabólicos, algunos con efectos positivos y otros con efectos no tan positivos en el metabolismo. Prostaglandinas también, que principalmente tienen rol en la inflamación. Otros elementos como los derivados de los ésteres de glicerol, donde vamos a tener los triacilgliceroles y los fosfogliceroles. Los triacilgliceroles o triglicéridos son importantes en el transporte, en el metabolismo de, digamos, vamos a decir secundario, no quiero decir secundario porque eso es otra cosa, pero sí en la movilización de los lípidos al interior del organismo, sobre todo cuando estos se van a almacenar en el tejido adiposo, son transportados en forma de triacilgliceroles desde principalmente el hígado hacia estos tejidos de almacenamiento. Los fosfogliceroles también son importantes en las membranas plasmáticas, también confieren cierta estructura a las membranas. También tenemos los derivados de la esfingosina, como los glicofingolípidos y la esfingomielina, importante a nivel de la conductividad eléctrica neuronal. Recuérdense que las neuronas en su parte axónica está recubierto con las células de Schwann que contienen esfingomielina y que por lo tanto facilitan la conducción nerviosa. Y tenemos los terpenos que principalmente están asociados a vitaminas. El metabolismo va a estar muy relacionado con el metabolismo de glúcidos. Si se recuerdan de la clase de glúcidos, teníamos que el elemento terminal de la fermentación o de la vía glucolítica de la glucosa va a ser el acetilcoenzimo A, que también puede ser derivado de lípidos, ¿ya? Sobre todo de elementos lipídicos que al oxidarse pueden entrar justamente a alguna de estas vías para ya sea convertirse en energía activa, o sea, convertirse en ATP, poder convertirse en este caso, fíjense, desde ácidos grasos hasta nuevamente acetilcoenzimo A para poder entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y de aquí también a la oxidación, digamos, a la cadena transportadora de electrones para poder producir aún más energía, o también en su vía reversa, ya desde acetilcoenzimo A, esto también puede ir hacia acá, ¿no es cierto?, en esta forma, para poder finalmente almacenarse en forma de ácidos grasos. Los esteroles los vamos a encontrar principalmente en dos formas. La forma de presentación del animal, de los esteroles animales, corresponde al colesterol. Este es el núcleo que yo les comentaba, que es una molécula de ciclo pentano-pedrilo-fenaltreno, que es este clásico anillo, esta estructura anillada de 4 anillos, y que se fijan está presente ya en la mayoría de estos compuestos. Cambian ¿sí? la ubicación de algunas saturaciones del láser, ¿cierto? Pero en general mantienen este núcleo y por eso están dentro del mismo grupo, ¿okay? Los ergosteroles son principalmente de origen vegetal. No se sabe muy bien cuáles son sus roles metabólicos, digamos en la dieta principalmente, pero se entiende que algunos estudios han encontrado que pueden tener efectos benéficos, ¿ya? El colesterol generalmente se le da un efecto negativo en la dieta, sin embargo, fíjense que incluso después de casi
80 años que se viene discutiendo esto, todavía no hay una respuesta clara respecto al rol del colesterol exógeno. ¿Qué quiere decir eso? De que si bien la dieta se sabe que tiene un impacto en el establecimiento del perfil de lípidos plasmáticos, el alcance de ese impacto, la magnitud de ese impacto no puede establecerse de una manera concreta para un público en general, para las personas en general, siendo algo muy variable que en algunos casos puede ser muy a corto plazo, muy a largo plazo. Vamos a ver eso también en un instante. También tenemos los ácidos biliares, fíjense que comparten este núcleo, importantes en el metabolismo del hígado, sobre todo también estos ácidos biliares a solubilizar otros lípidos cuando son secretados vía la vesícula biliar hacia el colédoco y posteriormente al intestino delgado. Hormonas esteroidales, la mayoría de las hormonas sexuales son derivadas del colesterol, por lo tanto van a estar aquí también, ¿no es cierto?, en estos tipos de elementos derivados del colesterol o de los esteroles. Y por otra parte, no voy a nombrarlos todos acá, pero me quiero detener también en los triacilgliceroles porque tanto colesterol como los triacilgliceroles van a ser los elementos que dentro del contexto del laboratorio clínico van a tomar más relevancia, pues son aquellos que comúnmente más se miden en el laboratorio. Los triacilgliceroles, como les mencionaba, se corresponden a generalmente elementos que están asociados a 3 cadenas de ácidos grasos unidas por una molécula de glicerol y que les confiere también un carácter anfipático, ¿ya? Son lípidos solubles en solventes apolares como el cloroformo y el éter, y para poder ser solubilizados viajan en conjunción con ciertas proteínas. Viajan, me refiero, dentro del torrente sanguíneo, dentro de la circulación finalmente. Estructuralmente, para poder transportarse, ¿no es cierto?, los lípidos, como tienen este carácter insoluble, necesitan de proteínas, de asociarse con proteínas para poder justamente movilizarse. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en otras instancias, de que algunos elementos se asocian, por ejemplo, con albúmina para poder movilizarse. Algunas drogas, algunas hormonas también, hormonas sexuales, se movilizan vía albúmina, justamente porque carecen de esta posibilidad de poder movilizarse de una forma eficiente a través del torrente sanguíneo. Por lo tanto, los lípidos también necesitan de estructuras proteicas y así poder asociarse con estas estructuras, pudiendo movilizarse de una forma eficiente. A esa estructura que tiene un componente lipídico y un componente proteico se le denomina lipoproteínas. En general existen varias lipoproteínas y van a tener una estructura que es más o menos similar. La gracia de estas estructuras es que le dan estabilidad estructural a las lipoproteínas, ¿ya?, y determinan el destino metabólico. Eso se refiere a las proteínas presentes en estas lipoproteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que en general le confieren estabilidad estructural porque permiten en el fondo que esta molécula tenga ese carácter anfipático, tenga ese carácter de poder movilizarse de una forma más eficiente en un medio acuoso. Y además de esto, estas proteínas que están presentes en los lípidos, en estas lipoproteínas, muchas veces funcionan como ligandos de ciertos receptores, ¿ya? Un caso clásico, por ejemplo, es el receptor del LDL, que liga con la apolipoproteína B100, ¿no es cierto? Y por lo tanto determina que donde esté ese receptor, esos lípidos van a ser entregados, ¿sí? A la parte proteica de una lipoproteína se le denomina apolipoproteína, ¿ya? Algunos autores hablan de apoproteína también, pero esa terminología se ha dejado un poco en desuso. Entonces, estas lipoproteínas van a ser partículas esféricas que tienen un núcleo hidrófobo y una superficie anfipática. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico. En general, la superficie consta de una sola capa de fosfolípidos, es una monocapa lipídica, y el núcleo hidrófobo va a contener principalmente triglicéridos y de colesterol, de los cuales más o menos 2/3 o un 70% va a estar ligado a ácidos grasos y que van a estar unidos por interacciones débiles como puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, haciendo que esto permita justamente el intercambio de colesterol, ¿ya? Y haciendo que también sea más soluble que otros lípidos entre lipoproteínas del plasma y las membranas. Hay otros lípidos que necesitan también proteínas de transferencia específicas, como por ejemplo hay algunas proteínas como la proteína de transferencia de ésteres de colesterol o CETP, que en el fondo permite justamente el traspaso de ésteres de colesterol entre una lipoproteína y otra, ¿ya?
La porción es, digamos, de la superficie, de la capa superficial, también va a contener algunas proteínas, colesterol libre y también colesterol no esterificado. Las lipoproteínas entonces las podemos dividir en dos formas. Las podemos dividir en las lipoproteínas mayores, en las cuales vamos a tener los kilomicrones, VLDLs, LDLs y HDLs, y lipoproteínas menores, que van a ser estas de acá, y que van a formar parte de un todo. No muchas veces son moléculas independientes. Ya vamos a ir viendo que en el metabolismo de estas moléculas, una va dando origen a otra de acuerdo a diferentes reacciones enzimáticas o a diferentes elementos que va perdiendo o va ganando, ¿ya? Pero en general se consideran estas cuatro como las lipoproteínas más importantes, aunque estas también han tomado importancia debido a que muchas de estas radican como factores de riesgo cardiovascular, que a todo esto es la principal utilidad que tiene hoy en día la medición de lípidos en el plasma, determinar el riesgo cardiovascular de una persona asociado justamente a la posibilidad de acumulación de lípidos a nivel circulatorio, que es una de las principales causas gatillantes de eventos cardiovasculares nocivos. Esta clasificación de las lipoproteínas deriva de dos elementos, de dos formas en el fondo de estudiarlas. La primera tiene que ver con la densidad de flotación, en donde lo que se mide es el radio de flotación, digamos, entre la cantidad de lípidos y proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor contenido lipídico, menor va a ser la densidad de flotación, ya menor va a ser la densidad. Y mientras mayor sea la cantidad de proteínas que tengan, mayor va a ser su densidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se hace esto? Esto en realidad es una ultracentrifugación, una centrifugación que se hace a partir de las 20.000 revoluciones por minuto hacia arriba. Estamos hablando de eso como elemento conceptual, porque en realidad una ultracentrífuga va a operar entre 40.000 a 100.000, incluso un poco más revoluciones por minuto, ¿ya? O sea, con una centrífuga clásica de sobremesa no podemos hacer ultracentrifugación, son equipos diferentes, ¿no es cierto? Y permiten en el fondo separar. Cuando yo someto a ultracentrifugación una muestra que contiene todos los lípidos plasmáticos, me voy a encontrar que la capa más superior o la menos densa va a corresponder a la de los kilomicrones. Vamos a tener una segunda capa que se le denomina lipoproteínas de muy baja densidad, y por eso el término VLDL, que viene en inglés Very Low Density Lipoproteins, ¿sí? El tercer lugar, o en tercer, digamos, en tercera posición, digamos, de flotación, vamos a tener a las lipoproteínas de baja densidad, y por último aquellas que son más densas, las lipoproteínas de alta densidad o HDL, ¿sí? Esto se complementa con el movimiento electroforético que tienen las proteínas, las lipoproteínas que están presentes en el plasma. En este caso, la movilidad depende de las cargas y es independiente del tamaño y de la densidad de flotación. O sea, es diferente a lo que tenemos acá, pero ambas formas de análisis se complementan, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener principalmente en la primera parte los kilomicrones, y así también en segundo lugar las beta lipoproteínas, una banda que son las pre-beta lipoproteínas y las alfa lipoproteínas. Recuerden que la electroforesis en el fondo lo que se hace es pasar un campo eléctrico en una superficie que actúa como una matriz, ¿sí? Y por lo tanto permite que aquellas moléculas que tengan una mayor carga negativa sean más atraídas hacia el cátodo, que en este caso corresponde a una carga positiva. Por lo tanto, las alfa lipoproteínas son aquellas que tienen una mayor cantidad de cargas negativas, sobre todo asociadas a una mayor cantidad de proteínas también en su estructura. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar kilomicrones, en este caso vamos a encontrar los VLDLs, en la zona beta vamos a encontrar las lipoproteínas de densidad intermedia, también llamadas IDL, así como también las LDL y las HDL en la porción alfa. Ya por eso también se les llama en algunos casos alfa lipoproteína. Tenemos otras lipoproteínas menores como la lipoproteína A o LPA, que tiene un comportamiento tanto de densidad de flotación como de movilidad electroforética similar a las LDL.
Las apolipoproteínas entonces que tenemos son varias, están acá, no las voy a leer todas en honor al tiempo, pero algunas de las importantes van a ser las apolipoproteínas de tipo A, ¿ya? Que van a estar principalmente en las HDLs o en aquellas lipoproteínas de más alta densidad. La lipoproteína B, específicamente la lipoproteína B100, que es el componente principal de las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, ¿ya? Y otras como por ejemplo la lipoproteína D, que también está en las HDLs, y la ApoA, que está presente en la lipoproteína A. ¿Por qué hago énfasis en esta? Porque esta está apareciendo hoy en día como un factor de riesgo emergente. O sea, emergente ya hace un buen tiempo, pero se ha descrito y hay evidencia sugerente de que podría tratarse de un elemento independiente de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este está aumentado, independiente de que el HDL esté bajo, los LDL estén altos, incluso podría aumentar el riesgo de algún evento cardiovascular. Hago inmediatamente aquí el paréntesis de que cuando hablamos de lipoproteínas, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados nosotros como tecnólogos, a hablar de HDL, LDL, pero en el común de las personas está muy interiorizado el término del colesterol bueno, el colesterol malo, ¿no es cierto? Donde el colesterol malo corresponde a las LDLs, el bueno a las HDLs. Eso es un término bastante relativo, está bien para las, personas en cuanto a facilitar la comunicación que muchas veces nosotros tenemos que tener y mantener con las personas que obviamente no manejan el lenguaje técnico. Pero en estricto rigor, el colesterol no es ni bueno ni malo, ¿ya? Es una forma sencilla de explicarlo, pero ya sabemos que esto no es colesterol nomás, son lipoproteínas, ¿ok? Por lo tanto, el colesterol va a ser colesterol siempre. Lo que viaja dentro de esas lipoproteínas va a ser el mismo colesterol siempre, que tiene un rol importante, ¿no es cierto? Un rol fisiológico importante, un rol importante en la mantención de la membrana, la mantención hormonal, etcétera, etcétera. Y que, en esos términos, no es ni bueno ni malo, ¿ya? ¿Qué sucede entonces? ¿Y por qué se les da esta denominación de bueno y malo? Debido a que, por la composición proteica que tienen algunas de estas lipoproteínas, como les decía, acuérdense que la proteína justamente van a decirnos dónde va a ir a parar ese colesterol. Muchas veces la acumulación de un cierto tipo de lipoproteínas puede facilitar que ciertas moléculas de lípidos, entre ellas colesterol, puedan acumularse en lugares donde no deben acumularse, ¿ya? Y puedan favorecer procesos que no son del todo positivos, ya que de hecho no son positivos para el organismo. Y de ahí que muchas veces se asocia esto al colesterol LDL como el colesterol malo. Pero hago esa aclaración, el colesterol es colesterol, no toma partidos, ¿ya? De hecho, es bastante importante. Si ustedes dejan de darle suplementación de colesterol, o por ejemplo, hay unos casos bien específicos que son en el caso de las mujeres, cuando se disminuye el porcentaje de grasa corporal por debajo de un 3%, uno de los principales efectos fisiológicos que tiene eso es la detención de los ciclos menstruales. Y eso es simplemente porque ya no hay suficiente colesterol para poder sintetizar hormonas sexuales y por lo tanto regular estos ciclos, ¿ya? De ahí que sean tan importantes los lípidos. Ya los lípidos no son buenos ni malos, los lípidos son necesarios. El problema es que bajo ciertas condiciones se van a acumular y algunos van a tener efectos que van a ser menos deseados que otros, pero todos tienen un rol fisiológico importante. Volviendo entonces a las lipoproteínas, principalmente fíjense que las más grandes en tamaño son los kilomicrones, las más pequeñas son las de más alta densidad, pero aquí hay una relación inversa entre tamaño y densidad. Si se fijan también, las lipoproteínas más grandes en tamaño tienen una mayor complejidad en cuanto a las moléculas de proteína que tienen, a sus apolipoproteínas. Sin embargo, a medida que estas se van movilizando en el organismo, muchas veces por varias reacciones enzimáticas van perdiendo parte de estas proteínas y se van transformando en otras moléculas, ya en las moléculas subsiguientes, así como los kilomicrones son principalmente asociados al transporte desde el intestino, o sea, desde que se absorbe hacia el hígado, y después del hígado el colesterol y los lípidos se van a transportar hacia los tejidos que lo necesitan en base a moléculas de VLDL que por acción de enzimas que están presentes a nivel endotelial, o sea, a nivel de los vasos sanguíneos, se van a ir transformando en LDL, ¿ya? Y así también van perdiendo su contenido tanto de tipos de lipoproteínas, pero también van ganando densidad. ¿Y por qué ganan densidad? Porque van perdiendo lípidos, ¿ya? Y no es que vayan ganando proteínas, sino que piensen ustedes que tengo una molécula que tiene
voy a hacer una tontera, pero pesa 100 gramos y pesa de esos 100 gramos, 30 son de proteína y los otros 70 son de lípidos. Si yo solamente voy perdiendo lípidos, ya, yo no voy a estar aumentando la cantidad total de proteína, pero sí voy a estar aumentando la cantidad relativa. Es así que cuando yo haya perdido, ¿no es cierto?, tenía 70 de lípidos, cuando haya perdido 40 de lípidos, van a quedar en la misma proporción. Tengo 30 de proteína y 30 de lípidos. Por lo tanto, va a corresponder a la mitad, ya, la cantidad de proteínas. Antes era un 30% y ahora es la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que las lipoproteínas no es que vayan ganando o perdiendo algunas cosas. Sí van perdiendo algunas lipoproteínas o algunas apolipoproteínas, pero en general aquellas que se mantienen, no es que se le vayan agregando más de esas, sino que se van manteniendo, y lo que va haciendo la molécula es ir perdiendo lípidos y transformándose en otro tipo de molécula. Acuérdense que esto es una definición basada en principalmente su densidad de flotación. ¿Ya? Por lo tanto, van siendo más densas, pero no porque hayan ganado más proteínas, sino porque han perdido más lípidos. Y por eso se van haciendo, en el fondo, más densas dentro de sí mismas. La composición también, fíjense que a medida que va aumentando el tamaño, tienen cada vez menos proteínas. ¿Sí? Fíjense que los triglicéridos, no, aquí está. Las proteínas de los kilomicrones son el menor porcentaje, pero lo que más tienen son triglicéridos. Las VLDL es más o menos parecida a la situación, pero un poco más equilibrado. Las IDL tienen un elemento intermedio, pero fíjense ya las HDL en cuanto a porcentaje relativo tienen mucha más proteína. Casi la mitad de la molécula corresponde a proteínas, ¿ya? Y solamente, fíjense, un 20% va a corresponder a colesterol, 20 a 25% a totales de colesterol, ya el resto siendo fosfolípidos y triglicéridos. Por lo tanto, esto también nos ayuda a decir que, o nos ayuda a ver de que todas estas moléculas tienen diferentes roles. El principal rol de los kilomicrones va a ser el transporte, principalmente de triglicéridos, también en pequeña medida de colesterol, pero desde que se absorben en el intestino hasta que llega al hígado. Y en el hígado, las VLDL van a tener la función de transportar lípidos hacia los tejidos. ¿Ya? Por eso es que son tan ricas en triglicéridos, en fosfolípidos y también en ésteres de colesterol. Pero a medida que vamos cambiando, fíjense que las HDL tienen un elemento un poco inverso, tienen una mayor cantidad de proteínas. Vamos a ver que la HDL cumple un rol un poquito diferente también al resto de las lipoproteínas, y eso también se puede explicar por el contenido que ellas tienen. Hay varias enzimas y proteínas anexas que no son apolipoproteínas y que van a ser importantes en el metabolismo de lípidos. Algunas las tenemos acá. No las voy a leer todas. Voy a dejar esto también en documento para que ustedes puedan verlo, pero algunas de las importantes, en su mayoría, esto, cuando vean esta sigla ABC, corresponden a moléculas de transporte. Ya fíjense que todo esto corresponden a binding cassette. ¿Qué es un binding cassette? Es una molécula que se une a otra para hacer diferentes actividades metabólicas, ¿sí? Importante aquí va a ser, por ejemplo, la proteína de transferencia o transferidora de ésteres de colesterol, que, como dice acá, transfiere colesterol esterificado, fosfolípidos y triglicéridos entre diferentes lipoproteínas, ¿sí? Y cuando hay deficiencia va a resultar en HDLs grandes cargadas de colesterol, y que en el fondo van a ser, esta proteína va a ser producida en el hígado y que va a ser circulante con los HDL. ¿Qué sucede? Que en estos casos, por ejemplo, cuando hay una alteración genética en alguna de estas enzimas o de estas proteínas asociadas al metabolismo de lípidos, se van a producir diferentes condiciones que muchas veces son raras, pero que van a tener fenotipos bastante característicos. Así, por ejemplo, tenemos que en algunos casos, por ejemplo, cuando hay una mutación del gen que codifica para este cassette, ¿no es cierto?, la BCG5, se puede dar la citoesterolemia. Que la citoesterolemia es una enfermedad de tipo genética, autosómica recesiva, muy poco frecuente, y que tiene un defecto en la secreción intestinal de esteroles, y con esto hace que se puedan absorber de mayor medida, produciendo acumulación de estos esteroles vegetales tanto en plasma, en sangre como en tejido. Ya hay otras, por ejemplo, como esta, que es la enfermedad de Tangier, que también es muy rara, muy rara. De hecho, se han reportado, creo que menos de 100 casos en el mundo, y que tiene que ver por una ausencia casi completa de HDL. Y por lo tanto, ¿qué genera esto? Genera un aumento del volumen del hígado, o sea, una hepatomegalia, también una esplenomegalia, además de inflamación de los nódulos linfáticos y las amígdalas, con
una neuropatía periférica también en algunos casos y también enfermedad cardiovascular. Aquí hay una particularidad con la enfermedad de Tanguer y es que uno de sus síntomas más clásicos es la aparición de inflamación de las amígdalas y con estrías lipídicas, o sea, se ven como con franjitas amarillas que simplemente corresponden a la acumulación de lípidos. Hay otras como la lipasa endotelial, como su nombre lo dice, produce la hidrólisis de fosfolípidos y triglicéridos en las lipoproteínas, lo mismo que la lipasa hepática, la diferencia es que esta funciona a la altura del hígado. Otra como la lecitin-colesterol acid-transferasa, que es una transferasa, ¿no es cierto?, y que cataliza la esterificación del colesterol desde diversas moléculas hacia las HDL. Generalmente desde las LDL o las VLDL puede transferir colesterol hacia las HDL. ¿Qué es importante entonces esto acá? Que en muchos casos permite la transferencia de colesterol para que el HDL cumpla el rol inverso a las moléculas de VLL y de LDL. Ya estas lo que hacen es llevar colesterol desde el hígado hacia los tejidos que lo necesitan. ¿Dónde? Especialmente el tejido muscular, ¿no es cierto? Tejido adiposo, etcétera. Mientras que el HDL lo que hace es retirar el exceso de ese colesterol y llevarlo de nuevo al hígado para que en el hígado este se convierta en sales biliares y sea finalmente eliminado a través del sistema gastrointestinal. ¿Ya? Acuérdense que las sales biliares pasan desde la vesícula biliar al intestino y ahí pueden ser excretadas vía fecal. Y otras importantes, lipoproteína lipasa, ya que también tiene la capacidad de la hidrólisis de colesterol total en lipoproteínas. Muy importante también el receptor de LDL, que esta no es una enzima, pero es una molécula que justamente actúa como receptor y es ligando de la ApoB100. La ApoB100 va a ser la principal apolipoproteína presente de las LDL, ¿ya? Por lo tanto, cuando este está mutado, genera los fenotipos más clásicos de acumulación de colesterol LDL en el organismo, debido a que ese colesterol LDL no puede entregar su contenido en los tejidos que lo necesitan y por lo tanto permanece en circulación. Otras más para que las vean también. Y algunas más importantes también que se las dejo para su estudio posterior. Vamos a pasar a detallar una por una. Los kilomicrones son, como les decía, moléculas grandes que se producen intestinalmente, que son ricas en triglicéridos, pero relativamente pobres en colesterol, fosfolípidos y proteínas. O sea, su principal composición van a ser los triglicéridos que van a estar presentes acá. Van a ser secretadas a nivel de los ganglios linfáticos mesentéricos y alcanzan la circulación en el conducto torácico y van a ir adquiriendo ApoC, que es cofactor de la lipoproteína lipasa, a nivel del plasma. Cuando los kilomicrones interactúan con la lipoproteína lipasa en los capilares endoteliales, se van, ¿no es cierto?, degradando, produciendo moléculas más pequeñas que se denominan remanentes de kilomicrones, que también pueden llegar finalmente al hígado. Los vamos a detectar nosotros en el laboratorio principalmente por la presencia de este suero, que es un suero de tipo lechoso. Ya estamos hablando de un suero que es blanco, completamente blanco, muchas veces espumoso también. Se hace una prueba que se denomina el test del refrigerador o test de frío, que en el fondo es llevar esta muestra a 4 grados Celsius por un periodo de 2 a 3 horas y cuando aparece esta formación como lechosa, incluso espumosa, como cremosa, dicen algunos autores también, quiere decir que hay la presencia de kilomicrones. Cuando estos se van degradando y produciendo estos remanentes de kilomicrones, como les decía, son removidos en el hígado, principalmente por la interacción de los remanentes de kilomicrones que tienen ApoE con los receptores de proteoglicanos presentes en el hígado, también con receptor de LDL y con la proteína relacionada al receptor de LDL. Todas estas están ubicadas a nivel del hígado. Como les decía, se va a detectar por el aspecto lechoso y es la que tiene más apoproteínas o apolipoproteínas presentes. ApoE48, 1, la A4, entre otras. Las VLDL son producidas ahora en el hígado. Ya no estamos hablando de moléculas que provienen de directamente la producción intestinal. Entonces, ¿qué sacamos por conclusión en esta primera parte? Que los kilomicrones lo que hacen es mover simplemente los lípidos de la dieta hacia el hígado, para que el hígado se encargue de administrarlos. Las VLDL ahora ya son de producción hepática, por lo tanto son moléculas que funcionan como transporte de esos lípidos que fueron absorbidos por el hígado para donde sean necesarios, ¿ya? Una de sus principales funciones es llevar, como decía,
triglicéridos, también colesterol, hacia los tejidos que lo requieran, y en altas concentraciones va a producir un plasma turbio. ¿Cuál es la diferencia entre un plasma lechoso y un plasma turbio? Un plasma turbio se ve como, es difícil decirlo, pero se ve como si esto fuera humo. Se logra pasar un poco de luz quizás a través de esto. No con la claridad, obviamente, que tiene un suero que está libre de lípidos, pero consigue pasar algo la luz. En un suero lechoso no va a conseguir pasar la luz, ¿ya? Esto es un poco como cuando hacemos, no sé, una mezcla con un poquito de harina y agua quizás para hacer un símil que se ve así como semi-transparente, pero en el caso de un suero lechoso es ya completamente imposible para la luz atravesar de un lugar a otro. Son ricos en triglicéridos las VLDL, pero en menor grado que los kilomicrones, y tienen una densidad de flotación mayor debido a que tienen una relación lípido-proteína menor. O sea, tienen un poco mayor de cantidad de proteínas relativa con respecto a los kilomicrones, lo que los hace más densos. Aproximadamente un 50% de su composición va a ser triglicéridos, el otro 40% colesterol y el resto proteínas, entre las que destacan la ApoB100, ApoC1, C2, C3 y algunos elementos de ApoE. Van a variar en tamaño y en composición química. Las más grandes van a ser ricas en triglicéridos y ApoC, y las más pequeñas van a tener menor cantidad de triglicéridos y ApoC. La lipoproteína lipasa las hidroliza produciendo triglicéridos más pequeños, altamente aterogénicos, que quiere decir eso, que tienen alta capacidad de producir acumulación a nivel de los vasos sanguíneos, y también produce remanentes de VLDL y las IDL, que son estas lipoproteínas de densidad intermedia entre las VLDLs y esta que son las LDLs o lipoproteínas de baja densidad, que son producidas por vía metabólica generalmente en la circulación debido al metabolismo de las VLDL. Las VLDL que se van degradando por acción de la lipoproteína lipasa, degradando entre comillas, ¿no es cierto?, se van transformando en LDL y que constituyen aproximadamente el 50% de la masa total de lipoproteínas del plasma humano. O sea, son las más abundantes, y eso es por la importancia que tienen los lípidos en el organismo. El hígado necesita también enviar bastante lípido y por lo tanto envía una cierta cantidad de VLDL, pero estas se van a ir transformando en circulación a las lipoproteínas de baja densidad. En estos casos, desde las LDLs y el resto de las lipoproteínas que vamos a ver, no dispersan la luz, por lo tanto no tienen una alteración óptica ya a nivel de las pruebas fotométricas. ¿Qué quiere decir esto? LDL, HDL y el resto de las lipoproteínas menores no generan turbidez, ¿sí?, a diferencia de lo que hacen los kilomicrones y las VLDLs, incluso estando a altas concentraciones. La mitad de estas moléculas en cuanto a su masa está compuesta de colesterol, un cuarto de proteína, donde la principal va a ser la ApoB100. El resto son fosfolípidos y algunos triglicéridos. Las LDLs migran desde los tejidos hacia el hígado, que toma la mayor parte de las LDL en circulación, actuando como o utilizando como receptor, como ligando justamente a la ApoB100. Estas LDL restantes son entregadas a otros tejidos y algunas se modifican y se eliminan de la circulación por las células scavenger. Y este es un punto muy importante. ¿Qué son las células scavenger? Son macrófagos que son especializados, ¿no es cierto?, en detectar elementos de desecho y eliminarlos. Por eso se denominan scavenger. Scavenger viene de la palabra inglesa que se utiliza para carroñero, ¿okay? ¿Qué pasa cuando estas LDL siguen permaneciendo en la circulación? Son más susceptibles a sufrir modificaciones químicas y físicas, como por ejemplo volverse electronegativas u oxidarse. Y aquellas moléculas, las LDLs oxidadas y las LDL electronegativas, son de las moléculas con mayor poder aterogénico. ¿Qué quiere decir aterogénico? Con mayor capacidad de acumularse a nivel de la circulación sanguínea, de acumularse en los vasos sanguíneos. Vamos a ver en detalle también eso enseguida. Son partículas pequeñas que tienen generalmente colesterol, solo trazas de triglicéridos. En general, cada partícula de VLDL y LDL contienen una sola molécula de ApoB100, como está aquí. Si se fijan, esta es una ApoB100 y en general tiene una sola, pero como son moléculas tan pequeñas, en general esta única proteína le confiere bastante digamos, cantidad relativa ya en lo que son las LDL, y por lo tanto van a ser más densas que otras, ya van a ser más densas que otras lipoproteínas, justamente no porque tengan más proteínas, sino que porque su cantidad relativa de proteína, al tener esta molécula tan grande, va a hacer que sean más densas que otras.
son producidas por el intestino, perdón, estamos hablando ahora de las HDLs que son producidas a nivel intestinal y a nivel hepático y están implicadas en lo que se denomina transporte reverso de colesterol. ¿Qué quiere decir eso? El transporte desde los tejidos hacia el hígado para poder ser eliminados. Están asociadas a mecanismos antiinflamatorios, antioxidantes, antitrombóticos e inductores del ácido nítrico. Todos ellos elementos importantes que confieren protección del sistema cardiovascular frente a lo que veíamos antes, a estos eventos de riesgo aterogénico o aterosclerótico. Son partículas heterogéneas, pero se reconocen principalmente varias subfracciones, entre ellas las HDL2 y HDL3, que varían un poquito en su movilidad electroforética, donde la HDL2 va a ser la que tiene mayor poder de protección frente a estos eventos deleterios que afectan al sistema cardiovascular. El principal sitio de aclaramiento para las HDL va a ser el hígado, y se cree que se absorbe mediante receptor SRB1 que se expresa en el hígado. Sin embargo, este mecanismo todavía no está muy claro. Se cree sí que en este proceso primero hay una absorción selectiva donde esta molécula promueve la absorción de colesterol sin la degradación de la apolipoproteína. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que la apolipoproteína, en este caso las apolipoproteínas A, se pueden reciclar, haciendo que se vuelvan funcionales nuevamente. Entonces se retiran los ésteres de colesterol de las partículas HDL y las HDL pobres en colesterol son resecretadas para poder funcionar nuevamente. O sea, van a los tejidos o incluso en la circulación, ¿no es cierto? A través de la lecitincolesterol aciltransferasa, los VLDL y las LDL pueden transferir ésteres de colesterol desde su interior, ¿no es cierto?, hasta estas moléculas de HDL pobres en colesterol, para que estas, a su vez, una vez que ya tienen ese colesterol esterificado que fue transferido, migren hacia el hígado para poder retirarlo, ¿ya? Tenemos también las lipoproteínas menores, donde tenemos las IDL, que se forman en el metabolismo, derivadas del metabolismo de VLDL y HDL. Perdón, aquí debe ser de LDL, ya que hay un error. El contenido de los lípidos es intermedio entre VLDL y LDL, ya por lo tanto es justamente, como su nombre lo dice, una molécula intermedia. Se reconoce, sí, en cuanto a su cantidad, de que podría ser una lipoproteína diferente, pero que en el fondo funciona como un puente entre estas dos. Principalmente tiene ApoB100, lo que la hace, ¿no es cierto?, característica de que provenga de tanto VLDL como LDL. Insisto, aquí hay un error, lo vamos a corregir después, ¿ya? Además de ApoE y algunas trazas de ApoC. Puede ser eliminada de la circulación también con su interacción con el receptor de LDL, que, acuérdense, reconoce a la ApoB100 como su ligando, o también puede ser metabolizado directamente a conformar LDL, lipoproteínas de baja densidad. Y también contribuyen al desarrollo de enfermedad cardiovascular, y por eso se les reconoce como una lipoproteína aparte, ya no porque sea estructuralmente tan diferente, sino porque por sí sola, cuando se han encontrado concentraciones grandes de IDL, se entiende que puede haber un mayor riesgo cardiovascular. La lipoproteína A, ¿ya?, tiene una densidad similar a LDL y una movilidad pre-beta en la corrida electroforética, y es un complejo formado por ApoB100 y la denominada proteína A. Esa proteína A se sintetiza en el hígado a través de un proceso que todavía no está muy bien clarificado, pero tiene una similitud estructural con el plasminógeno. El plasminógeno, por lo tanto, lo que hace es ayudar a resolver el proceso de fibrinolisis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se produce cualquier injuria, ya sea a nivel circulatorio o a nivel exógeno, uno de los primeros pasos es cubrir esa zona de injuria con un tapón, con una red de fibrina, ¿ya? Una vez que esa fibrina ya cumplió su rol, acuérdense que la etapa después es la etapa de cicatrización, donde el tejido se vuelve a regenerar o es reemplazado por elementos fibrinolíticos, por fibroblastos, por fibroblastos en el fondo, que lo que hacen es transformarse en tejido cicatrical. Entonces lo que sucede es que se tiene que resolver, se tiene que romper esa malla de fibrina para poder, ¿no es cierto?, que actúen estas células. ¿Qué sucede? Que aquí en el fondo, al ser similar al plasminógeno, podría interferir con el proceso fibrinolítico. ¿Cuál es entonces su rol con la enfermedad cardiovascular? Se ha visto que uno de los factores asociados a la enfermedad cardiovascular es una mayor coagulabilidad de la sangre, ¿sí? Por lo tanto, esa coagulabilidad se puede ver equilibrada por ejemplo,
elementos que mantienen a raya que se produzca una coagulación exacerbada. Al tener la lipoproteína A una estructura similar al plasminógeno, lo que hace es que puede interferir con ese proceso, haciendo que la sangre en el fondo se vuelva más con mayor capacidad fibrinolítica, favoreciendo que se puedan producir coágulos a nivel sanguíneo, ¿ya? Vamos a ver que eso es un poquito más profundo, pero lo vamos a ver enseguida también. También desplaza la ApoA1 de las HDL, o sea que las vuelve poco funcional, y está asociada con riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular e infarto cerebral. Se fija también al receptor de LDL, pero con menos afinidad que la LDL, por lo tanto cuesta más retirarla. Pero cuando se elimina la ApoA de la lipoproteína A, también aumenta la afinidad con el receptor de LDL. Además puede interferir en la captación de partículas que contienen apovesión, o sea, interfiere en la captación de LDL, por lo tanto, como que ayuda aún más a generar un efecto nocivo por la acumulación de LDL. La lipoproteína X también es hallada en algunos pacientes que tienen enfermedad biliar obstructiva con deficiencia familiar de lecitincolesterol aciltransferasa. El 90% que la conforma son lípidos, específicamente fosfolípidos, colesterol no esterificado y poco esterificado. Tiene un 10% de proteínas, donde la que más sobresale es la ApoC y también contiene algunas cantidades de albúmina. Y se ha demostrado que cuando se forma esta lipoproteína X y se asocia con un alto nivel de colesterol hepático, pero que puede ser independiente de la actividad de la lecitincolesterol aciltransferasa, así como la expresión de algunos cassettes, ¿no es cierto?, como la BCA1 y la SRBI, que es el scavenger receptor, este receptor scavenger del miembro B clase 1, que es el que le decía que está asociado a un receptor de HDL principalmente a nivel hepático. Tenemos finalmente la beta-PLDL o lipoproteína beta flotante, que se acumula en un tipo específico de lipoproteinemia que vamos a ver posteriormente, que es la de tipo 3, que es más rica en colesterol que las VLDL y que aparentemente resulta en un catabolismo defectuoso de las VLDL. ¿Qué quiere decir esto? Que las VLDL tienden a acumularse, impidiendo su paso a LDL. Rica en ApoE, cuando se alimentan animales con colesterol, digamos, de origen animal, también aumenta esta fracción del plasma y la captación de estas moléculas ricas en estrés de colesterol por los macrófagos induce la formación de las llamadas células espumosas, que son características también del proceso aterosclerótico. Hablando del metabolismo de proteínas, ya lo podemos dividir en tres partes. Una primera parte donde se produce la vía de absorción, justamente donde se absorbe en forma de kilomicrones los lípidos provenientes de la dieta. Estos pasan al hígado por acción de la lipoproteína lipasa, van a transformarse en remanentes de kilomicrones que también pueden entrar al hígado. El hígado, una vez que ya metabolizó estos lípidos, principalmente triglicéridos provenientes de los kilomicrones y sus remanentes, es capaz de hacer el delivery, la entrega, ya la administración de estos lípidos, principalmente en forma de las VLDLs. Estas en circulación, también por acción de la lipoproteína lipasa, van a irse transformando en LDL, que puede entregar, ¿no es cierto?, lípidos y colesterol en los tejidos que lo necesitan. Pero por acción de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, los LDL pueden entregar colesterol directamente a las HDL para que esto lo retiren de la circulación y lo lleven al hígado. También desde las células, por acción de la lecitincolesterol aciltransferasa, las mismas células pueden retirar el exceso, por así decir, de colesterol, mandándolo a estas HDLs que también lo llevan al hígado, y en el hígado esto de colesterol excesivo, ¿no es cierto?, es transformado en sales biliares que son finalmente secretadas a nivel del intestino para ser eliminadas a nivel de la materia fecal. Básicamente lo mismo, un poco más en detalle. Hay varios elementos asociados. Kilomicrones van a estar principalmente asociados con ligandos como CD36, fíjense. El ABCA1, este va a estar asociado también con las HDL nacientes, pero uno de los principales va a ser el receptor de LDL, que le vamos a dedicar también unos minutos después a hablar un poquito del receptor de LDL por la importancia que tiene en cuanto a el impacto, ¿sí?, que puede tener en la salud de las personas. La vía exógena va a corresponder entonces a esa vía de absorción, justamente donde se forman los kilomicrones para que estos lleguen finalmente al hígado. Estos van a ir ganando cierta
características a medida que vayan avanzando, ¿no es cierto? Tenemos también la vía endógena. La vía endógena es cuando ya los lípidos están a nivel del hígado. Fíjense que aquí el punto de partida es el hígado y son enviados en forma de VLDL, las cuales se van a ir transformando primero en moléculas de IDL, de lipoproteína de densidad intermedia, y también de estas pueden pasar a LDL, ¿no es cierto?, que llegan hacia los tejidos también, o pueden transferir su colesterol a las LDL, a las HDL, perdón, para que estas lleguen nuevamente al hígado y puedan cumplir su función en lo que se llama el transporte reverso, que son estas HDL pobres, que aquí están como vacías, ¿no es cierto? HDL pobres en colesterol, que son capaces de migrar hacia los tejidos, o también a través de las LDL circulantes se les puede traspasar colesterol para que estas, ¿no es cierto?, puedan llevarlo de regreso al hígado y este colesterol pueda ser, ¿no es cierto?, transformado en sales biliares y eliminado. Como les decía, es bastante importante el receptor de LDL, ya el receptor de LDL que está asociado principalmente a estas moléculas de baja densidad y que va a ser uno de los elementos que más riesgo confiere, más riesgo cardiovascular confiere. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay mutaciones del receptor del LDL, que más encima son bastante frecuentes, se va a producir una acumulación de las lipoproteínas que contienen ApoB100. Que es esta ApoB100, que justamente actúa como ligando para este receptor. ¿Qué es lo que hace en el fondo este receptor? Que cuando detecta una molécula de LDL, se puede ligar con esta molécula de ApoB100, generando o induciendo toda una cadena de procesos para formar esta cadena de clatrina, ¿no es cierto? Estas moléculas estructurales que son capaces de migrar hacia la superficie de las células, permitiendo que se produzcan estas vesículas para poder absorber esa molécula, en este caso esta molécula de LDL. En este caso esta se encierra, ¿no es cierto?, en esta vesícula, especie de vesícula, para posteriormente pasar uno de dos caminos. El primero es que se puede reciclar esta vesícula, ¿no es cierto? Se toma lo que está en ese contenido, se toma lo que está en esta LDL y estas moléculas, estos receptores pueden volver a la superficie para reutilizarse. Y el contenido, o sea, quiere decir en este caso la LDL es degradada a nivel lisosomal, ¿cierto? El colesterol es tomado por una parte, ¿no es cierto? Y puede entrar en las vías asociadas a colesterol, que puede estar asociada a almacenamiento de ésteres de colesterol, a pasar a ser componente de la membrana celular, de hormonas esteroideas o de ácidos biliares, dependiendo de cuál sea el tejido, o si hay una sobrecarga o hay una ¿cómo se llama esto? Una sobredemanda de colesterol, más que una sobredemanda, un exceso de colesterol finalmente en esta célula, puede pasar también dos cosas. Puede estimular que se almacene este colesterol o puede inhibir, por ejemplo, la síntesis de colesterol y la síntesis de receptores de LDL. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una mayor concentración de colesterol dentro de la célula, se va a inhibir el proceso de traducción desde el gen, ¿no es cierto?, del receptor del LDL hasta su proteína, haciendo también así, regulando la cantidad de colesterol que está entrando en la célula. El resto, ¿no es cierto?, la parte de aminoácidos son reciclados, pueden pasar parte a ser de otras proteínas, pero lo importante es que cuando este receptor no está, este proceso no ocurre, y por lo tanto puede producir dos cosas. Se puede estimular la síntesis interna de colesterol, y por otro lado, como estas moléculas no están entrando a la célula, van a acumularse en circulación, y ahí es cuando empiezan a pasar cosas no muy buenas, algunos procesos que hacen que estas moléculas de LDL se vuelvan con un mayor poder, digamos, aterogénico. Para la medición de lípidos en el laboratorio tenemos varios métodos. Yo simplemente acá los voy a resumir un poco, pero en general lo que se va a medir en el laboratorio de rutina, no se hace de la misma forma que se hace la investigación. Ultracentrifugación a nivel de laboratorio de rutina prácticamente no se utiliza. Las ultracentrifugas son equipos de equipamiento mayor, eso quiere decir que requieren de una sala adecuada, requieren de manipulación adecuada y clínicamente no tienen mucha utilidad debido a que tienen tiempos de funcionamiento bastante altos. Entonces se utilizan más para propósitos de investigación. A nivel clínico se van a utilizar las mediciones de dos elementos principales, el colesterol y los triacilgliceroles o triglicéridos, de los cuales el colesterol, como recuerden, en circulación el colesterol va a estar en forma de lipoproteínas. Vamos a medir principalmente tres de esas, o mejor dicho, dos de esas lipoproteínas, que van a ser
las LDL, lipoproteínas de baja densidad, y las HDL o lipoproteínas de alta densidad. De eso podemos sacar 4 parámetros que son los que les voy a mostrar acá. Primero es el colesterol total, o sea que corresponde a todas las fracciones de colesterol, ya sean HDL, LDL o VLDL, ya que van a ser las más comunes que vamos a encontrar en circulación. La mayoría de las técnicas utilizan el método que es una reacción basada en una reacción de Trinder también, en donde en una reacción triple acoplada, a través de la acción de la colesterol-esterasa, vamos a tener primero la formación de ácidos grasos y colesterol libre, ya por lo tanto aquí ya no vamos a tener colesterol esterificado, y ese colesterol libre, por la acción de la colesterol oxidasa, puede generar la colesterona, pero una molécula también de peróxido de hidrógeno, la cual en esta clásica reacción, ¿no es cierto?, la podemos asociar a un revelador para producir un cromógeno, ya que va a ser directamente proporcional a la concentración. Similar a lo que veíamos en glucosa, en otras técnicas también como ácido úrico se utiliza básicamente lo mismo. La diferencia es que aquí cambian, ¿no es cierto?, los sistemas enzimáticos acoplados, obviamente porque estamos trabajando con otro elemento, ¿ya? Pero es uno de los métodos más utilizados. Este método se denomina generalmente CHOD-PAP, ¿ya? El CHOD viene de colesterol oxidasa, en inglés colesterol se escribe con CH y por eso CHOD, ¿ya? Y el PAP que viene de la reacción de peroxidación, ¿no es cierto?, con estos elementos cromógenos o cromógenos. Como les decía, la segunda molécula van a ser los triglicéridos, que también en este caso es una reacción de 4 reacciones acopladas que también terminan en una reacción de Trinder. Podemos obtener, ¿no es cierto?, la medición en general de glicerol. Ya esta es una reacción que se basa en la medición de glicerol, pero como los triglicéridos poseen una molécula de glicerol por cada 3 cadenas de ácido graso, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace primero es liberar esta molécula de glicerol por una lipasa de origen bacteriano, y una vez que tenemos este glicerol, al combinarlo con ATP por la glicerol-quinasa, podemos tener glicerol fosfato, el cual reacciona con oxígeno por acción de la glicerol fosfato oxidasa, generando peróxido de hidrógeno nuevamente, el cual puede ser revelado en una reacción de Trinder. ¿Cómo se llama esta? Generalmente le llaman PGA-PAP, ya por el glicerol. Podemos también medir ahora del colesterol, podemos medir la fracción de lipoproteínas de baja densidad, que aquí hay una salvedad, ya porque esto se puede hacer de forma directa, que es lo que hoy día se recomienda, o se puede hacer de forma indirecta. Esta es la forma directa, en donde lo que primero se hace justamente es colocar un tensioactivo, ¿no es cierto?, que lo que va a hacer es liberar las LDLs más una serie de productos, y estas LDLs con otros tensioactivos por acción de la colesterol esterasa va a producir también colesterol, y que sigue una reacción similar a esta, ¿ya? Entonces lo que hace finalmente aquí es, por así decir, eliminar las moléculas de colesterol que no son LDL, dejando solo el LDL, para posteriormente someterlo también a una reacción de peroxidación mediada por una reacción de Trinder. Y para el HDL, muy similar. También la primera parte justamente corresponde en la eliminación, en este caso, de todos los elementos que no son colesterol HDL. Ya en este caso, todas las moléculas son sometidas a acción de la colesterol esterasa y la colesterol oxidasa, lo cual genera colesterona y peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no es cierto?, medido. En un segundo paso, las HDL, ¿no es cierto?, también produce lo mismo, generando un pigmento. En este caso, solamente se miden las HDL. ¿Por qué les digo que para LDL puede ser una medición directa o indirecta? ¿Ya? Porque en muchos laboratorios todavía se utiliza una medición indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que se obtiene la fracción de colesterol LDL con una ecuación que toma en cuenta estos 3 elementos, y que en el fondo nos dice que el LDL va a ser la diferencia, ¿ya?, del colesterol total menos el colesterol HDL menos el colesterol VLDL. ¿Y de dónde sacamos las VLDL? Ya, las VLDL van a ser las principales encargadas de movilizar triglicéridos. Por lo tanto, se establece una relación entre la concentración de triglicéridos y la cantidad de VLDL que existe. Toda esa ecuación se resume en lo que se denomina la ecuación de Friedewald o de Friedewald, ¿no es cierto?, que es la que está acá, y que en el fondo corresponde a que podemos calcular la concentración de colesterol LDL si restamos a la concentración de colesterol total la concentración del HDL menos la concentración de triglicéridos partido en 5 en el caso de que estemos trabajando
con miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? En el fondo que esto asume que la concentración de VLDL corresponde a un quinto de la cantidad de triglicéridos que tenemos. ¿Ya? O sea, asume que ¿cuál es el mayor rol de las VLDL? Transportar triglicéridos. Por lo tanto, la relación es más o menos esa. Esto es lo mismo, pero la diferencia es que si estamos trabajando en milimol por litro, debemos cambiar este factor por 2,17. Tiene varias limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos casos que están acá, que son 3, no se puede usar esta fórmula. No se puede usar la fórmula de Freiburg. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando existan, ya eso no está mal, cuando existan kilomicrones en la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes observen que está turbio. ¿Por qué? Porque en esos casos generalmente va a corresponder a un ayuno inadecuado. ¿Ya? O sea, no se respetó el ayuno y vamos a ver que el ayuno también es importante para poder justamente mantener de una buena forma las mediciones de colesterol. Lo vamos a ver enseguida también. Además, no se puede usar cuando el contenido de triglicéridos sea mayor a 400. Fíjense que aquí está como con doble negación. Estas son como elementos que se tienen que cumplir, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo. ¿Cuándo no usar la fórmula? Cuando haya kilomicrones, cuando tengamos triglicérido mayor a 400 miligramos por decilitro y cuando el paciente tenga una hiperlipoproteinemia de tipo 3. ¿Ya? En el fondo, si lo toman tal y cual como aquí está escrito, se tienen que cumplir estos 3 requisitos para poder usar la fórmula. O sea, que el paciente no tenga una hiperlipoproteinemia de tipo 3, que los triglicéridos estén menor a 400 y de que no haya kilomicrones. O sea, que la muestra no esté opaca ni turbia ya al momento de tomar la muestra. ¿Sí? Por lo tanto, solamente se va a poder usar en esos casos. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tiene esta condición o que por alguna patología, por ejemplo, genética, siempre va a tener un contenido alto de triglicéridos? Bueno, hay que usar un método directo, ¿ya? Un método que también se denominan métodos homogéneos, ¿ya? Los métodos homogéneos que son uno de los más utilizados para medir colesterol LDL directamente. Algo me faltaba decir también con respecto al colesterol HDL. ¿Ya? Para el colesterol HDL también hay dos formas de medirlo. Una forma en donde lo que primero se hace es a través de un elemento que lo que hace es retirar todo el resto de las moléculas que no son HDL. Primero se limpia, por así decir, se precipitan todas las moléculas que son colesterol no HDL. Esa muestra se centrifuga y de ese sobrenadante que solamente contiene las moléculas de alta densidad, ¿sí? O las HDL, ¿no es cierto? Se realiza una medición de colesterol total. Esto, si se fijan acá, corresponde a una medición de colesterol total. Y por eso se habla de 2 pasos, ¿ya? Hay otra forma en donde se puede hacer directamente, sin este primer paso de precipitación de las moléculas no HDL. El hecho de que esta técnica tenga 2 pasos hace inmediatamente que tenga una mayor variabilidad. Y es por eso que también hoy en día se recomienda utilizar métodos de un solo paso, métodos homogéneos, tanto para medir HDL como también LDL. Hablando del efecto de la dieta, ya la dieta va a ser quizás el principal elemento a tener en cuenta al momento de tomar una muestra para perfil lipídico, siendo que, fíjense, uno de los elementos que más se influencia por un ayuno inadecuado van a ser los triacilgliceroles, ya los triglicéridos. Por lo tanto, si una muestra viene con una solicitud de perfil lipídico, necesitamos mantener un ayuno estricto. Sabemos entre 8 a 12 horas, idealmente que sean entre 10 y 12. Ya pueden ser más, pueden ser menos, pero nunca menos de 8, idealmente nunca más de 14. ¿Ya? 14 parece mucho, pero a veces sucede. Imagínense que hay gente que se acuesta temprano, ¿no es cierto? Hacen su última comida en la noche a las 8 de la noche y llegan al consultorio, al hospital, donde sea, a las 8 de la mañana, pero los atienden a las 11, a las 12. Entonces no es tan descabellado también pensar en ayunos que se prolonguen más de lo que deben. Tenemos también algunos casos como por ejemplo el hábito de fumar. El hábito de fumar, fíjense que aumenta también, produce un cambio de un 3 a 4% en la concentración de colesterol. También en el LDL, también en las VLDL y en los triglicéridos. Fíjense, el efecto, el impacto que tienen los triglicéridos es bastante marcado. En aquellas personas que son fumadores habituales, se encuentran más condiciones de más concentraciones de triglicéridos también. Hay otros factores también externos que van a variar, ¿no es cierto?, las concentraciones de lípidos, como por ejemplo el embarazo, que el embarazo va a aumentar la concentración de triglicéridos, sobre todo en etapas finales. Recuerden que durante la primera etapa
posterior al nacimiento, se produce el calostro, ¿no es cierto? La leche materna, el calostro, que es prácticamente 80-90% grasa, porque durante ese primer periodo, ¿no es cierto?, posterior al nacimiento, hasta aproximadamente los 6 meses, el tejido cardíaco se va a alimentar principalmente de ácidos grasos y triglicéridos. Esa va a ser su principal fuente de energía, por lo tanto, la leche materna tiene que tener una alta cantidad de lípidos, ¿sí? También con la edad se van elevando los LDL y otro elemento importante, la posición. Ya se ha observado que después de que una persona permanece 20 minutos acostado, se disminuyen las concentraciones de triglicéridos y HDL hasta en aproximadamente un 10%, mientras que los triglicéridos se pueden disminuir hasta en un 50%. Ya, por lo tanto, importante también tener ojo cuando tenemos pacientes que están postrados o pacientes que llevan mucho tiempo en posición recumbente, que están mucho tiempo acostados. También fíjense, las variaciones fisiológicas son importantes y van a depender de cada elemento por separado. Ya aquí el que va a dar más variabilidad va a ser justamente, en este caso, los triglicéridos. Ya los triglicéridos, fíjense que su coeficiente de variación, esto está obtenido de 2 estudios diferentes, por eso están estos 2 datos, puede estar entre el 18 hasta el 24% aproximadamente, o sea, son bastante variables. En cuanto a las muestras, en general vamos a utilizar el suero como muestra de primera, digamos, selección, ¿ya? El suero por sobre el plasma, pero en aquellos casos que haya que hacer alguna electroforesis de proteínas o que haya que hacer también ultracentrifugación, pero la ultracentrifugación está un poco más aislada de lo que es la clínica común. No así la electroforesis, hay algunos casos en donde se pide, por ejemplo, electroforesis de lipoproteínas o de apolipoproteínas específicamente. Para esos casos se prefiere el plasma, ¿ya? Entonces, en resumen, suero cuando tengamos un perfil lipídico normal, que tenga colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, pero si además de eso se necesita hacer una electroforesis de lipoproteínas o de apolipoproteínas, es mejor utilizar plasma, porque en este caso las muestras pueden ser guardadas a 4 grados Celsius inmediatamente después de tomarse, o sea, no necesita este periodo de coagulación de la muestra para poder retirar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura ambiente puede inducir algunos cambios en las lipoproteínas y que pueden dar resultados un poco variables en lo que es la electroforesis. En cuanto al perfil lipídico, vamos a hablar de este perfil lipídico que está tomado de este consenso que se llama ATP3, ya que viene del Adult Treatment Panel 3, que es un conjunto de personas, un conjunto de expertos, un panel de expertos que se reúne con cierta periodicidad para discutir la evidencia que existe hasta el momento respecto a diferentes temas asociados a el tratamiento de pacientes que tienen algunas condiciones asociadas a enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, ya no voy a detenerme a hablar mucho de lo que son valores de referencia acá porque no viene el caso, pero sí les quiero decir de que estos valores están tomados en cuanto a la importancia clínica que tienen los lípidos. Como les decía al inicio, la mayor importancia va a radicar en el efecto que puede tener estos en la salud cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, estos valores están en base a eso, ya no en base a lo que nosotros normalmente conocemos como, entre comillas, un valor normal, ya un valor normal o un valor no patológico, porque por sí solo estos datos, muchas veces cuando se sobrepasan esos niveles, no vamos a estar en presencia directa de una patología, pero sí en presencia de un riesgo elevadísimo de tener, ¿no es cierto?, alguna condición a futuro, alguna condición específicamente cardiovascular a futuro. Dicho eso, entonces vamos a partir con el colesterol total. Se manejan estos 3 límites, ¿ya? Se maneja entonces que es deseable que el colesterol esté menor a 200 miligramos por decilitro, un paciente adulto, siendo su límite alto un valor mayor a 240 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, a medida que más alto sea la concentración de colesterol total, mayor va a ser el riesgo, ¿ya? Si una persona tiene 250 miligramos por decilitro, eso no quiere decir que esa persona esté, a ver, ¿cómo decirlo para que se entienda? No va a estar enferma, eso no va a estar causando una condición por sí sola, ¿ya? Una persona puede vivir toda su vida con 300 de colesterol y no pasarle nada, ¿ya? Pero va a aumentar el riesgo de que tenga alguna condición cardiovascular y a medida que más vaya subiendo,
más va a aumentar ese riesgo. Por eso que aquí no hablamos de un valor patológico y no patológico, hablamos simplemente de un valor de referencia basado en lo que dice este panel de expertos, que es lo que dice a su vez la evidencia, de que por sobre ese valor la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular asociado a algún elemento del metabolismo lipídico aumenta. ¿Ok? LDL colesterol, lo óptimo menor a 100 miligramos por decilitro, subiendo, ¿no es cierto?, hasta un límite ya mayor a los 190. En general en Chile esto se ha simplificado, lo vamos a ver también a futuro, pero se toma este valor como óptimo y se define una condición, digamos, como una dislipidemia, ya como una condición de aumento de, en este caso, la concentración de colesterol por sobre lo que es considerado recomendable cuando está por sobre 100 miligramos por decilitro. En el caso de los HDL, vamos a terminar con el colesterol primero. Aquí lo importante, acuérdense que el HDL confiere un efecto protector, ya, por lo tanto, esas HDL, mientras estén en mayor concentración, ya, eso así a simple nomás, mientras esté en mayor concentración, va a conferir mayor efecto de protección. Por lo tanto, aquí lo que se espera es que el HDL esté, ojalá, mayor a 40. ¿Ya? Mayor a 40 miligramos por decilitro. Por debajo de eso se habla de un bajo nivel de colesterol, por sobre 60 un alto nivel de colesterol. Insisto, esto es lo que dice la ATP3. En Chile, ¿qué dice la teoría? Que idealmente hay que tener un valor superior a los 40 miligramos por decilitro de colesterol. Pero ojo acá, que se ha reportado en los últimos años que valores por sobre los 100 a 120 miligramos por decilitro de HDL colesterol revierten el efecto. Pueden tener un efecto, si bien mucho menor comparado con el del LDL, pero pueden tener un efecto también en la generación de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque finalmente el colesterol pasa a ser el mismo. Se fijan que aquí no hay colesterol bueno ni malo, el colesterol es el mismo, lo que cambian son las proteínas. Y hay otros efectos. Ya, al parecer la dieta tiene un efecto, pero como les decía, no ha sido muy bien marcado. Al parecer existe algo así como un pool, como una reserva interna de colesterol que lo que hace es movilizarse. Ya, movilizarse. Y en algunos casos se puede movilizar más hacia los tejidos, permaneciendo más tiempo en circulación, y en otros casos se puede movilizar desde los tejidos más al hígado, generando una menor concentración a nivel plasmático. Ya, pero por eso es que no hay todavía, por así decir, un consenso respecto a, por ejemplo, cuestiones que han sido noticias. El tema de los huevos. Los huevos tienen colesterol. Sí, tienen mucho colesterol, de hecho. Pero ¿cuánto de ese colesterol realmente llega a esta especie de depósito, a esta especie de pool interno de colesterol? Es discutible. Es discutible. Ya, por lo tanto, bueno, eso da para otro tema, pero en general se manejan estos niveles, siendo el HDL colesterol el único de estos 4 elementos que tiene un nivel como mínimo recomendable. Los triglicéridos también se espera que se mantenga un nivel por debajo de los 150 miligramos por decilitro. Ahora, ¿por qué es importante los lípidos? Justamente porque, como les decía, confieren el riesgo o confieren un riesgo importante de padecer enfermedad cardiovascular derivada de un proceso que se conoce como aterosclerosis, ya que en esta parte voy a hablar brevemente de esto, pero que corresponde a la acumulación de lípidos justamente en la zona intersticial de los vasos sanguíneos, específicamente sobre todo de las arterias. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que la circulación arterial es violenta, o sea, es muy fuerte. Hay toda una hemodinámica detrás de eso, justamente aquí está expresado. Fíjense que aquí hay un flujo laminar, que es lo que se espera en estos vasos que son, digamos, largos. Pero ¿qué sucede? En partes donde hay curvaturas en esos vasos, como por ejemplo el callado de la aorta, se pierde el flujo laminar, generando lo que se denomina un alto estrés de corte. Ese alto estrés de corte hace que en esos sitios se puedan producir pequeñas fisuras, pequeñas injurias a nivel del endotelio, facilitando que algunos lípidos entren en ese espacio. Ahora, para que esos lípidos entren y se acumulen, tienen que estar en alta concentración en la circulación, y de ahí que es importante medir el perfil lipídico, porque mientras mayor sea la concentración de moléculas tales como colesterol LDL, colesterol total que está circulando, mayor va a ser la probabilidad de que si ocurre un evento como el que les mencionaba, se comiencen a acumular los lípidos en esa zona. ¿Qué sucede? Que en una primera instancia esa acumulación es leve, se denomina de hecho estría grasa, porque empiezan a aparecer como pequeñas líneas blancas, ¿no es cierto?, que son lípidos que se están acumulando debajo. Pero ¿qué sucede? Que si se acuerdan de la clase de donde veíamos también glucotoxicidad,
Cuando se produce acumulación de lípidos, los lípidos generan, o los adipocitos pueden generar ciertas moléculas. No sé si se acuerdan, moléculas como las lipoquinas, ¿ya? Que son altamente activas para llamar a algunos elementos del sistema inmunitario. Y aquí ocurre lo mismo. Las moléculas, o mejor dicho, los lípidos que están acá, actúan como mediadores para que los macrófagos que están aquí circulantes, ¿no es cierto?, de forma normal, encuentren estas tiras grasas y se metan. Y se transformen en esos monocitos que están circulando, se transforman en macrófagos. Por lo tanto, empiezan a detectar que aquí hay lípido y como ellos son elementos que quieren sacar de circulación, sacar, ¿no es cierto?, lo que está sobrando, comienzan a fagocitar estos elementos lipídicos, generando lo que se denomina las células espumosas. Raya para la suma, se comienza a producir toda una alteración inflamatoria en esta zona. Comienzan a aparecer células inmunitarias, células natural killer, otros linfocitos, más monocitos que se transforman en macrófagos que hacen crecer finalmente esto, generando lo que se denomina una placa aterosclerótica o placa de ateroma, que es lo que está acá. Hasta ahí ningún problema. Cuando esto se produce en vasos pequeños, estas placas de ateroma, por ejemplo en las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, esto puede llegar a cubrir casi todo el lumen, impidiendo que el flujo, como está aquí, impidiendo que el flujo pase normalmente, ¿ya? Generando que, por ejemplo, lo que está acá quede mal oxigenado y pudiendo provocar una isquemia, ¿ya? Una isquemia, una pérdida de oxigenación con un consiguiente posibilidad de infarto. Pero en otros casos puede ser que esto esté débil y se rompa y el contenido de esta placa de ateroma pase a la circulación. En la circulación es rápidamente recubierta con moléculas de fibrinógeno, generando lo que normalmente se denomina un coágulo. Y estos coágulos son los que pueden migrar hacia los vasos, generando los vasos del corazón, las arterias coronarias, obstruyéndolas y generando un infarto. De ahí que sea tan importante medir la concentración de lípidos y que hoy en día sea uno de los parámetros más utilizados en el laboratorio clínico, ¿ya? Hasta aquí esta parte. En la próxima parte vamos a ver un poco más de patología asociado a esto, así que seguimos enseguida.